Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del horror y las leyendas, de la literatura y la música, del misterio y el cine. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Tus ojos ya no volverán a abrirse. Tus miembros están rígidos. Los gusanos te corroen el corazón. Y este excitante olor a flores muertas. Este excitante olor a flores muertas. Este excitante olor a flores muertas. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión en donde hoy vamos a tratar un tema de lo más interesante, también de lo más morboso, pero es que es algo intrínseco que ha acompañado a la humanidad, pues no sé si decir desde el albor de los tiempos o, en fin, sería para un estudio psicológico, aunque en ese territorio no nos vamos a meter mucho. Nos vamos a adentrar en este territorio que es el de la necrofilia, a través de los senderos del arte, de la pintura, del cine, de esos ambientes que tanto nos gustan. ¿Y qué mejor que para hablar de estos temas que nuestra queridísima Cristo Gil? Bienvenida, querida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Patricia. Uy, encantadísimo de estar en mi cripta preferida y hablando de las cosas que más me gustan. Así que, como una niña chica, con zapatos nuevos. Qué bien, nos ponemos así como el señor Vance, ¿no? Excelente. Porque como apuntaba yo antes, no vamos a adentrarnos en vericuetos psicológicos, porque eso lo podemos dejar para otro programa, ¿no? Para otro espacio, porque también sería igualmente interesante. La propuesta que tú me hiciste, porque el tema partió de ti y además sé que últimamente estás investigando mucho acerca de ello, es hacer este repaso, podemos decir, a la cultura de la necrofilia, pues siguiendo la senda del arte, la pintura, el cine y cómo están pues estos dos artes relacionados con esa salsa que es la necrofilia, ¿no? Entonces, para comenzar, ¿por dónde quieres que comencemos, Cristo? Hay que retrotraerse quizá a la historia, supongo yo, ¿no? De la pintura, centrarnos más en el ámbito pictórico que luego va a ir derivando hacia el ámbito cinematográfico. Bueno, la necrofilia siempre ha existido toda la vida. Ya sabemos que es uno de los grandes temas tabú dentro de la cultura occidental europea en la que nos movemos. Y no sé si en alguna cultura de más, seguro que también, pero bueno, nos movemos en lo que nos movemos y entonces sabemos lo que hay, ¿no? Siempre ha sido un tema tabú desde el principio de la historia. Que sea tabú no significa que no existiera, por supuesto que existe y además hubo muchos casos. Y aunque se empezara a teorizar en el siglo XVIII, XIX en adelante, sobre todo en el XIX, fue cuando se le puso carta de naturaleza a la cuestión a nivel psiquiátrico, se le definió, es cierto que existían casos con anterioridad. Hay casos en la historia que yo no me voy a meter porque hay mucho de leyenda también. Hay cosas que son que es verdad que fueron reales y otras que, bueno, se vierte la leyenda porque a lo mejor eran seres como muy terroríficos y de paso se les sumaban que eran necrófilos. Pero a veces no era real, ¿no? A veces se suele inventar mucho. Entonces hay que cogerlo con pinzas, con mucho cuidadito. La existencia de la necrofilia estaba hasta en los, incluso hasta en el campo literario, por supuesto, y en la mitología greco-romana. De hecho, incluso en el antiguo Egipto se recogían supuestos casos reales. Por ejemplo, Herodoto redactó pues, los famosos casos reales de que hubo pues, un fenómeno de los embalsamadores de Egipto que pues, parece ser que bueno que los padres de las mujeres enriquecidas, ¿no? De los patricios, ¿no? De la gente con poder, pues las esposas que fallecían jóvenes y demás, pues eran prestas a que los embalsamadores pues practicaran sexo con los cadáveres antes de embalsamarlos. Entonces, para evitar esto, pues dejaban a los cadáveres que se pudrieran 3 o 4 días
para que una vez podriditos ya se cortaban un poco a la hora de proceder y entonces ya procedían con el embalsamamiento. O sea que lo de la carne fresca y joven y tersa, eso como parece que como que no les iba demasiado. No, 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 sí, sí, por eso, o sea, provocaban que adrede, por ley, supuestamente, pues provocaban que esas damas se dejaban 2 o 3 días sin embalsamar para que el cuerpo empezara a podrirse y luego la Ujú. embalsamaran para evitar que esos supuestos embalsamadores profanaran los cuerpos y se divirtieran. Ah, vale, 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 vale. Te Claro, lo había claro. entendido yo al revés. Digo, wow, están llevando la necrofilia como más allá, ¿no? Ya como esa atracción, ya no solo por la muerte, los muertos, todo lo relacionado con los difuntos, sino ya con la podredumbre. Pero no, 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 vale, vale, ya me he centrado en yo. Porque claro, No, de hecho, uf, no, no, exacto, por eso te digo que la antigüedad clásica lo que se registra, y es lo que a mí me fascina cada vez que investigo en el material, es que mucha de la literatura de la mitología griega, de los escritos que se recogen, incluso de casos reales, por ejemplo, el tirano de Corito, Peliandro, que pues practicó necrofilia con su mujer Melisa, que la asesinó y estando embarazada, y bueno, pues le practicó la necrofilia, ¿no? Hay muchas historias reales, pero también historias dentro de la mitología, pero en ningún momento hay una cosa que tienen en común todos, que es que a nadie les gusta podrido, el muerto. Ni bien, las chicas ni los chicos. es un Entonces, consuelo. sí, sí, sí. Entonces, no, porque lo putrefacto era símbolo ya Ah, de desgracia, ¿no? De hecho, una de las historias que a mí me fascina y que conecta con una de las películas que voy a comentar es la historia de Dimetes. Para mí una de las más bonitas de la mitología griega, que me parece fascinante, vamos, cómo lo ujú, relata. ujú. Luego está la famosa historia por ejemplo, de Aquiles y Pentesilea, ¿no? La amazona, que pues dignamente muere en batalla y entonces Aquiles al descubrir que era Pentesilea, además le descubre la belleza femenina, su tersura blanca, siempre son jóvenes y guapas, ¿eh? Pues, Claro. menos condición. Y se queda tan encantado con la belleza que, bueno, dependiendo del que narre la historia, algunos dicen que se quedó en besos y abrazos y otros pues que llegó Ujú, se insinuaba el coito, ¿no? Pero bueno, ujú. esto era un tema pues, que estaba ahí presente desde la antigüedad. Sí es cierto que a lo largo del camino, en la Edad Media se registraban casos reales, pero yo esto lo dejo en cuarentena y Vale, lo sigo para cogemos adelante. lo cogemos con pinzas. Sí, 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 mucha Y pinza. como bien apuntas, bueno, la necrofilia, los muertos y el sexo, pues ahí se conjugan. No siempre hay sexo de por medio, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones hay relaciones sexuales con cadáveres cuando se habla de necrofilia. Ya nos acercamos un poquitín levemente a este tema cuando nos hablaste de la película La Rosa de Hierro. Y bueno, pues en esta ocasión, en esta sesión de Proyecto Terror, pues has decidido ahondar un poquito más, ya lo estáis viendo y escuchando, queridos amigos, incluso de temas mitológicos, la literatura, en fin, es un tema que, como apuntaba Cristo, pues está relacionado, acompaña al ser humano, pues desde eso, desde hace muchísimo tiempo, y es esa relación, esa atracción sobre la muerte, sobre todo lo que la rodea, sobre los cuerpos muertos, ¿no? Que a priori y lógicamente en una mente sana, pues nos repudia, porque obviamente es el fin de nuestra existencia física, es el fin, ¿no? Y es algo que nos echa para atrás, es lógico, ¿no? El instinto de supervivencia está ahí y a todos nos gusta disfrutar de la belleza, de la vida. Mira, estoy sonriendo porque me ha venido a la mente una frase que escuché una vez a Viviana Fernández, A ver. ¿no? Que decía, una vez la preguntaron que cómo le gustaban a ella los chicos, cómo le gustaban los hombres, y ella dijo, a mí que estén vivos, ¿no? Qué Y es bueno. que es verdad, claro, la vida, la pasión, la sangre que fluye es lo que nos atrae. Pero también a lo largo de la historia del ser humano se han dado circunstancias y siguen dándose en donde esa atracción cambia de cara y se centra en lo difunto, en lo muerto. Entonces, pues bueno, repito, tú nos has apuntado muy bien desde el tema mitológico, incluso la literatura, que hay claros ejemplos. Así que a partir de este punto, Cristo, ¿hacia dónde nos llevas? Porque claro, yo estoy un poquito perdida en estos ambientes que tú, pues me consta que has investigado profundamente y que tienes muchas ganas de contarnos cosas muy, muy interesantes. Sí, sí. Bueno, de hecho, antes de meternos en materia, ahora que nombraste a Jean Roland y La Rosa de Hierro,
por ejemplo, cuando ya se definió el término necrofilia, ya sabemos que es amor al muerto, pero también es practicar sexo con los muertos, ¿no? Ya de manera más gráfica. Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, el primero que definió el carácter de la necrofilia fue un tal Joseph Ghislaine, que dentro de sus estudios psiquiátricos pues estudió el personaje del famoso sargento François Bertrand, creo recordar el nombre, que era un sargento pues francés, que era, lo llamaban el vampiro de Montparnasse porque, bueno, lo habían pillado pues practicando necrofilia con los cadáveres. De hecho, se narran unas historias tremendísimas, ¿no? Que a este señor que lo pillaron, pero vamos, con las manos en la masa, nunca mejor dicho. Sí. Y entonces la definición surge a partir de ahí, ¿no? Digamos que a partir de François Bertrand aparece la definición de necrofilia dentro de los estudios psiquiátricos, por decirlo de algún modo, dentro de los estudios de la mente humana y de la medicina, y entonces pues surge mucha evolución, hasta que hay muchos autores como Krafft Ebing, que también recoge muchos casos en su famosa Psicopatía Sexualis, donde recoge pues todas las perversiones de la sexualidad, incluidas las más tabú, y las más, digamos, las que están ya dentro de lo patológico, que en este caso sería la necrofilia. Entonces, hay una serie de estudios y circunstancias históricas, de personajes históricos que nos llevan y circunstancias históricas, el avance de la medicina, el tema de la disección de cadáveres y todo esto, pone pues a la palestra dentro del mundo del arte, se amplía la aparición de imágenes, de representaciones de mujeres muertas de estos estudios, que hace que enriquezcan pues, todo este material dentro del cine. Hay dos películas, hay muchos tipos de necrofilias, ¿no? Creo que en el último estudio que yo leí habían un total de 10 tipos, 10 categorizaciones de necrofilia, Ajá. que están asociadas, una de dos, pues a ese tipo de personas que están tan enamoradas de esa persona que les fallece, se obsesionan tanto con esta persona, que es un tipo de necrofilia que llaman necrofilia romántica, que es mayormente pues vemos dentro del campo del cine, dentro del campo del arte, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, Ofelia es el paradigma, ¿no? de la bella mujer muerta, ¿no? Entonces, dentro de esa necrofilia romántica, pues hay un montón de temática al respecto. Pero también está la que es la más inofensiva, por así decirlo, que no son necrófilos en sí, sino que tienen la fantasía erótica de necrofilia. Y entonces ahí es donde yo englobo la película de Jean Roland, aunque la historia no tiene que ver en sí con necrofilia, aunque sí que hay elementos, pero sí que hay momentos tremendos donde la pareja pues, pues, mantiene relaciones, se abraza y se besa y se excitan pues dentro de una fosa común llena de huesos. O sea, esto es fascinante, esto es maravilloso porque unen la muerte a lo que es la sexualidad y a traspasar esos umbrales, ¿no? A rozar el abismo, como digo yo. Y luego hay una grandiosa película de nuestro Santo Luis Buñuel, maravillosa, que es Belle de Jour, no recuerdo si era del año 65 o 67, con la gran Catherine Deneuve. Y esta película es verdad que está basada en la novela de un escritor argentino de cuyo nombre yo ahora no me acuerdo, ustedes me lo van a perdonar, porque no me acuerdo el nombre. Y bueno, lo buscan, que está a fácil acceso en la red. Y bueno, pues se inspira en la novela, entonces Luis Buñuel realiza esta película, ¿no? Belle de Jour. Y es el perfecto ejemplo de esa necrofilia que se escribe dentro de la fantasía erótica, que es cuando el señor, pues ella hace de prostituta, ¿no? Porque le gusta, es una prostituta. Entonces, que en el personaje de Severin, de Catherine Deneuve, pues le contrata los servicios un señor pues, que tiene la fantasía erótica, un duque, creo recordar, la fantasía erótica de meterla en un ataúd, poner una corona de flores, ella perfectamente bellísima, pálida de piel, los rasgos más bonitos no pueden ser, una belleza que ya en teoría ya no se puede poseer porque ya no está, se ha muerto, lo que queda es el recuerdo de eso. Y bueno, la fantasía erótica es pues estar con hacer que ella haga de muerta. Entonces, bueno, con respecto a esta escena, a mí me parece fascinante por dos cosas. Primero, por lo que no hay, que es lo que lo haría más perversa, pero que nunca pudo ser, y que Luis Buñuel se lamentaba de no haber podido poner esa escena. Y es que en un momento de la película, creo que detrás de la caja, se iba a colocar la famosa representación del Cristo de Greenewald, que es un Cristo crucificado que es espectacular, con sangre, etcétera, ¿no? Entonces, el elemento religioso, él decía que era clave para aumentar el grado de perversión en este tipo de situaciones sexuales, porque de algún modo se profana algo, se quebranta, y también asociarlo al sentido del pecado, ¿no? Que es más divertido que el sexo natural sin pecado. El pecado le da más morbito, Sí. le da más diversión, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, esto es muy de Luis Buñuel. Entonces, esa parte no la pudo poner. Y por otro lado,
hace tiempo en un congreso, me fantaseé con la idea de que quizás Luis Buñuel conocía, yo creo que en este caso, más que la novela del argentino, que también la obra de en algún momento de su vida, a lo mejor intuyo, no lo sé, a lo mejor un experto en Luis Buñuel me lo puede confirmar, él en algún momento tuvo que haber leído, fantasía que yo tengo, La psicopatía sexual y es de Krafft Ebing, del siglo XIX, porque recogía todas como bueno, los surrealistas, pues esto les fascinaba, ¿no? Entonces todas digamos, perversiones sexuales habidas y por haber, estas imágenes, ¿no? Estas fantasías retorcidas. Y se recogía en Krafft Ebing la historia real de una especie de arzobispo, de religioso, que lo tuvieron que tratar porque la fantasía erótica de este señor era contratar a prostitutas, amortajarlas las vestía de blanco, las metía en su féretro y les practicaba el coito. Entonces es algo que es muy, muy igual a lo que está representado en esta película. Y aparte de eso, se me viene a la mente la famosa frase de que le dice el duque, le recita, ¿no?, un poema, ese maravilloso olor a flores muertas, ¿no? Porque se incluye el olor de lo Ujú. seco, de lo muerto, de lo podrido. En este caso no hay podrido, pero sí está el recuerdo de la muerte a través de las flores secas. Y esto me recuerda mucho a Sonata de Otoño, de Ramón María de Valle Inclán, el Marqués de Bradomín, y hay unos estudios maravillosos en España que hacen referencia a que realmente lo que le pone al Marqués de Bradomín es, pues digamos que cuanto más se acerca, pues su amada a la muerte, ¿no? Y hay una especie como de, vamos, recita algo muy parecido, ¿no? Si no igual, Ujú. no recuerdo ahora, pero vamos, me recordó mucho a esta parte. Entonces, esa, digamos, es esa parte más inofensiva de la necrofilia que entra dentro de la fantasía erótica. Sí, siempre me ha resultado interesante cómo se puede encontrar belleza en este asunto y plasmarlo a través del arte, ¿no? En Sí, obras literarias, en el cine. Yo creo que es una filia muy cinematográfica, sí, sí, porque sí, yo sí. creo que encaja muy bien en la gran pantalla, ¿no? Mm. Es algo que además, y además gran pantalla dicho así, gran pantalla, ¿no? Obviamente una película la puedes ver en un ordenador hoy en día, en cualquier dispositivo, pero esas obras de arte, esas obras cinematográficas como la que hemos nombrado y de la cual tratamos, ¿no? La Rosa Sí, de Hierro, por ejemplo. sí. Verlo en pantalla grande, ver cómo se representan pues esas prácticas o esas filias o esas apetencias en una pantalla grande, claro, hoy en día estamos curados de mucho espanto, pero hay que situar cada cosa en su momento y disfrutar de este tipo de obras cuando se produjeron, cuando se estrenaron, y tocar un tema tan delicado y que te lo sirvan, ¡pumba! Así, en un cine, eh, tiene que remover hay muchas cosas y siempre me ha resultado muy curioso cómo se relaciona la necrofilia con el mundo del cine. Y bueno, en el ámbito cinematográfico, y así nos metemos ya en el ámbito del terror, bueno, pues el tema de los muertos y los vivos y conjurar pues estos temas, yo creo que bueno, que es impresionante y que ha dotado al cine pues de muchas películas, de muchas obras y que todavía le sigue dando mucha enjundia y mucho argumento, ¿no? Para futuras producciones. Exacto. Efectivamente, de hecho, luego en el camino, claro, date cuenta que estas películas son de los años 60, 70, hay más, lo que pasa es que, bueno, no vamos a contarlas todas, pero hay ejemplos. Uf. Luego hay numerosas tipologías que corresponden, pues, a la tipología, luego está la típica necrofilia, pues, que son de los, es la que menos me interesa con el paso del tiempo, fíjate tú, porque de un asesino nos esperamos cualquier cosa. Quiero decir, entonces, que un asesino practique necrofilia, Ya, pues la verdad que puestos a los horrores, pues es uno más de los abanicos de posibilidades que te puede tener esa cabecita, ¿no? Entonces, es algo que, digamos, desde nuestros ojos ya del 2020 y pico, del 2024 ya estamos curados de espanto, como bien decía. Y por ejemplo, es verdad que la mayor parte del cine que trata de la necrofilia, pues como excusa utilizan las famosas historias de los asesinos o de los asesinos en serie, que ha claro, habido durante porque toda la historia, va bien. exacto, porque claro, y más si están basadas en hechos reales, claro, ¿cuántos asesinos, cuántos programas, en cuántos programas vemos casos reales de asesinos que han cometido atrocidades y que efectivamente han practicado sexo con sus pobres víctimas? Desgraciadamente, el mundo y la historia de la humanidad está lleno y llena de estas historias. Entonces, claro,
a mí una película, por citar dos ejemplos para nuestro querido público, porque es verdad que hay mogollón de películas, miren, yo tengo aquí un cuaderno, que es que tengo una lista de películas, pero es que si los vuelvo locos. Entonces, a mí hay una que me fascina mucho, que es del año 77, que es de Marín David Bagda, del año 77, que es de la famosa historia del asesino Kuno Hoffman, que era el vampiro de Nuremberg. Está el famoso vampiro que Fritz Lang pues, le dio carta de naturaleza a la película M de Fritz Lang. Luego hay muchos vampiros. El vampiro de no sé qué, el vampiro de no sé cuánto. ¿Por qué a los asesinos en serie se les suele, en necrófilos, se les suele ascribir el nombre de vampiro? Además, entre comillas, existe la leyenda de que succionaba la sangre de las víctimas, pero no. Normalmente, porque claro, un muerto ya no bombea, quiero decir, esto es un poco, ahí está, aquí hay una parte que es fantasía, ¿vale? Entonces hay mucha leyenda al respecto. Pero sí es cierto que muchos vampiros se les llamaba, muchos asesinos en series necrófilos se les llamaba así porque tendían a chupar pues las partes íntimas de sus víctimas. Les chupaban los senos, les hacían cunilingus, quiero decir, que ellos no se cortaban ni con cristal, o sea que... Entonces, Kuno Hoffman realmente lo que era un pobre desgraciado, porque tuvo una vida, pues un niño que el padre lo maltrataba, lo dejó sordo de los golpes, entonces digamos que tuvo una vida difícil, dedicado pues a otras historias, y bueno, pues este sí que le gustaba de entrar a los cuartos mortuorios, y a lo mejor pues una muerta joven pues le gustaban los ojos, porque eran bonitos como los tuyos, Patricia, así con los ojos claros, pues. Ay, Dios mío, no des ideas. Se los arrancaba, se los quitaba y los guardaba, que esto es una parte fetichista de los necrófilos. Normalmente cuando les gusta eviscerar a sus víctimas, algunos, y guardar partes de su cuerpo, ¿no? De sus vísceras. Como trofeo, ¿no? Como... Exacto, sí, además normalmente partes que les gustan mucho. Entonces está esa famosa historia que Kuno Hoffman realmente nunca chupó la sangre de ninguna, aunque como se ve en la película, que es muy tierna la película, es muy interesante de ver. Pero sí que es verdad que la última pareja que sí que las asesinó, que estaban vivos, sí que a la chica recién fallecida, pues sí que creo que intentó aspirarle la sangre, ¿no? Entonces, en ese caso sí que puede ser. Entonces, esta película es muy interesante porque tiene ese un pequeño carácter hasta documental, si se quiere, ¿sabes? Entonces, bueno, pues está la parte de los asesinos en serie, que bueno, que es quizás la que yo considero que es menos interesante. A mí la que me gusta más es la que de la gente que menos te esperas, que crees que, bueno, que la ves por la calle y resulta que, bueno, pues tiene sus gustos peculiares. Así que sí, parecía muy normal. Sí, ¿quién iba a pensar que tuviese esos gustos? Ay, fíjate. Exacto. Y bueno, necrófilos y necrófilas, quiero decir, esto es indistinto en los casos reales de la historia e indistinto en las películas. Claro, Esto porque ya, es verdad que esto que tenga género. si te pones a pensar en necrófilos, no sé por qué, normalmente piensas en hombres. Pero Sí, claro, hay hay muchas, de los dos. pero muchas. En la vida real y en el cine. Por ejemplo, hay, pues bueno, las famosas películas, las dos entregas de Necromantis de George Woodgray, que luego hay una tercera que es en formato de cómic, no nos olvidemos. Pues tanto Necromantis, la primera que fue del año 87, como Necromantis 2 en el año 91, es verdad que las necrófilas son mujeres. Hay en la primera son una pareja de chicos pues que comparte, pues el chico recuerdo que era, fíjate tú, qué profesión más fantasiosa. Supuestamente, no me digan que esa profesión no existe. Son gente que recoge, que su misión es limpiar las calles de cadáveres de los accidentes de coche. Esa profesión no existe. Entonces, es claro, y aparte de una diversión, ¿no? Tiene un espíritu. Yo veo en el cine de Bulgar hay un espíritu transgresor en el sentido punky, en el sentido divertido, en el sentido de provocador, de divertirse, pero no le veo ninguna trascendencia. Sin embargo, sobre Necromantic se ha escrito, le han puesto explicaciones históricas, explicaciones de no sé qué, y señores, necrofilia festiva, sin más, por provocar, porque era yo creo que el momento, la época también, ¿no? Sí, incluso se le vio una especie de metáfora del SIDA. Yo creo que es como la chica le pone un preservativo al palo del muerto, porque el muerto ya está putrefacto. Ahora aquí ya sí entramos en la putrefacción más festiva. Entonces ya el cine ya sí que permite pues esta festividad de lo putrefacto, ¿no? Que no vemos tanto en el arte como sí en el cine. Entonces Necromantis ahí es bastante interesante porque no fue el primero. Había otra película anterior, no recuerdo si danesa o belga, Looker, creo que se llamaba, El Necrófago. Duró muy poco la circulación, porque normalmente la gente que suele hacer cine sobre este tipo de temática, muchas películas han sido perseguidas o acusadas de algo. Claro. Entonces, esto es habitual de muchas películas. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese carácter festivo de Woodgrave. Sin embargo, en contraposición tenemos a nuestro querido Nacho Cerdá,
en el territorio español, que hace una maravilla, que se llama, que está dentro de la trilogía de la muerte. Esto es una maravilla que lo tenga, y donde pues uno de los cortos es Aftermath y que marcó un precedente. Para mí, yo pienso que es una de las mejores obras que, aunque muchos dicen que no, que realmente no quería transmitir necrofilia, sino pues más profundidades en torno a lo que supone la muerte. Me da igual lo que quieran decir. Hay un señor que está en una mesa de autopsia que le practica sexo al cadáver femenino, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, es mucho más complejo que todo eso. Y otra cosa que no me gusta, que estoy un poco, que a mí me llama la atención, me fascina bastante, es que muchos digan que es el Budgrave el español, cuando el cine de Budgrave no tiene absolutamente nada que ver, el enfoque de la temática no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace Nacho Cerdá. Nacho Cerdá es más de tipo reflexivo, tiene un carácter más trascendental, más serio incluso, y este corto es tremendo precisamente porque tiene un grado de verdad, es como si casi un documental, porque es verdad lo que él cuenta de cómo diseccionan los cuerpos y lo que él veía cuando veía las autopsias en la vida real, ¿Mm? pues mucho de lo que ves ahí es verdad que lo hacen. Entonces, quiero decir, esto no es invento mío, esto lo dijo él y además está aquí, en este recopilatorio, que no me estoy inventando nada. Entonces es fascinante porque te estremece muchísimo más, te recoge, porque además es que notas ese grado de verdad dentro del corto de él. Entonces hay unas claras diferencias en la manera de tratar la necrofilia de unos y otros. Y por supuesto con Nacho Cerdá no solamente se trata la necrofilia, sino que además entramos ya dentro de la temática de que no solamente hay necrófilos en el cementerio o en los cuartos mortuorios, sino que hay todo un mundo maravilloso dentro del campo de las salas de autopsia y de los hospitales, que esto es, dentro del arte también hay todo un género de pinturas al respecto que también tienen este gran componente erótico, Ujú. este acercamiento perverso incluso a través de la pintura y a través de los grabados. Ojo, cuidado con eso. Así que de alguna manera, bueno, pues esos escenarios como los hospitales, las morgues y demás, claro, obviamente son propicios, ¿no? Para este tipo de encuentros y Exacto. filias, ¿no? Hay todo un Exacto, aparte que universo. le facilita la vida al necrófilo, sobre todo si se dedica a eso, porque lo tiene, vamos, lo tiene en bandeja, literalmente. Ujú. Claro, surge el fenómeno histórico, que esto no surge de la nada, sino que, como comentaba en el sobre todo en el siglo XVIII, con el desarrollo del estudio de la anatomía, de la disección de cadáveres y del estudio anatómico, pues aumenta el interés, ¿no? Entonces, claro, encima entre los cadáveres era difícil conseguir cadáveres entre sí, porque la ciencia chocaba con las corrientes religiosas. Por ejemplo, un católico no te va a dejar que utilices el cadáver de su familiar para disección en un principio, en aquella época. ¿Por qué? Porque se entendía que uno resucitaba en cuerpo y alma. Entonces, déjeme mi cadáver, que es mi claro, no, era otra, no se Claro. entendía, ¿no? No le voy a entregar Entonces, el cadáver de la abuela para que luego la abuela vuelva, sea una retornada del más allá, a- que con la falta de un brazo, por ejemplo. No, 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 sí, no. sí, bueno, no, y por eso, porque se entendía que la religión y la ciencia Sí. chocaban, ¿no? Entonces, y aparte además era difícil encontrar, si ya de por sí era difícil encontrar cadáveres, que de ahí viene el fenómeno famoso de los ladrones de cadáveres, Ujú. que fue por lo que luego se tuvo que promulgar una ley, etcétera, etcétera. Y se colocaban, Imagínate, y se colocaban trampas en las tumbas para evitar los robos de los cadáveres. es que esto Todo un uno ahora mundo. se parte de risa, pero es que en aquella época tuvieron que haberlo sufrido. Entonces, imagínate si ya era difícil conseguir un cadáver, tú imagínate el cadáver de una mujer. Cadáveres femeninos se disputaban, entonces esto hace que se sintiera más atractivo por ver el cadáver de una mujer. Entonces hay casos de jóvenes prostitutas, que además eran guapas, eran jóvenes, Ujú. que una de dos o morían ejecutadas por alguna cosa o que fallecían y entonces las utilizaban para disección. Entonces se cuentan casos muy divertidos, como que eran una pues, de ellas, no sé, recuerdo que eran, no sé si Mary Patterson en los estudios de anatomía de Edimburgo, que supuestamente la mantuvieron en una tinaja de whisky durante un tiempo para que no se corrompiera, para que todo el mundo pudiera verla, ¿no? Entonces estaba el hecho de la contemplación del cuerpo femenino fallecido, Ajá. era que se convertía también en una especie de atractivo. Y de hecho, hay muchísimas obras de arte dentro del siglo XIX, Enrique Simonet, que ahora que lo recuerdo porque ahora en las redes sociales, en Instagram y demás, se ha puesto de moda el cuadro.
que es una autopsia o se titula Y tenía corazón, ¿no? De 1890 y algo, no, 1890, no recuerdo. Pero anterior a él, pues Gabriel von Max, que es el estudio de anatomía, donde está un señor como circunspecto y el cadáver, por supuesto, jóvenes y guapas siempre, Es que y nunca putrefacta. queda mejor, ¿eh? Entonces, claro, hay un fenómeno social histórico que genera también este tipo de arte y por supuesto en esas obras artísticas hay un interés erótico festivo, erótico en ese sentido, ¿no? De hecho, en esa época del siglo XVIII, pues ya sabemos los famosos grabadores Thomas Rowlandson. A ver cómo era, Tomás. Eran dos grabadores famosos de la época que esto lo buscaron irónicamente, hacían, con sus grabados hacían ironía sobre los ladrones de cadáveres y también hicieron ironía sobre los cirujanos que miraban de manera perversa pues a los cuerpos femeninos cuando los iban a diseccionar, ¿no? Entonces hay uno muy simpático que se ve como el cuerpo femenino muy voluptuoso, muy eso, y el cirujano pues más pendiente del cuerpo femenino que de su trabajo, ¿no? Era la ironía de la época ya, imagínate. Entonces esto no surge de la nada, sino que tiene digamos, un transcurrir histórico y tiene un plasmar en el arte. Entonces esto después lo vemos desarrollado de manera ya, pues, con toda la festividad que tiene el necrófilo en el cine. No solamente el caso de Nacho Cerdá, sino otros. No me recuerdo ahora si era El cadáver de Ana Fritz, que es famosa la película también. Hay muchas películas, ¿no? De necrófilos dentro de las, digamos, de las salas de autopsia y esto es todo un fenómeno dentro del mundo de la necrofilia. Esto ya es como una especie de subgénero. O Ujú. sea que ahí tenemos un montón. En el caso de la mujer, pues mira, es que se me ocurren ahí, por resumirlo, hay un caso femenino que pasó, hay muchos, ¿no? Dentro de la historia tenemos en España a la famosa Carolina Coronado, que tenía embalsamado a su marido, que lo llamaba el Silencioso, la escritora romántica española. Sí, sí, sí. Estaba tan enamorada que, Sí, sí. muchacha, pues yo qué sé, pues muchas, pues esto no era esto sí se daba, ¿eh? Esto hay muchísimos casos de gente que mantenía al amor de su vida embalsamado. Quiero Claro, decir, es que hay que mantener viva la llama del amor, ¿no? Más allá de bueno, la muerte. viva disecada, pero ahí se mantenía. Entonces, quiero decir, hay casos reales, tanto de hombres como de mujeres, pero también hay casos, por ejemplo, el más llamativo fue el del siglo XX, que fue el de la famosa californiana Karen Greenlee, que bueno, pues que llegó a mantener relaciones sexuales supuestamente con entre 20 a 40 cadáveres de hombres, ¿no? En meses. Ay, Entonces ella pues fue juzgada porque, bueno, también dentro del mundo de la justicia, la necrofilia como no está contemplada como un delito. Entonces aquel famoso caso, pues sentó un precedente para que sí que se elaboraran leyes al respecto. Entonces este famoso caso real generó una historia, una novela y generó pues películas, ¿no? Como la famosa Kishet del año, pues 2 años después de la de Nacho Cerdá, más o menos en el año 96. Entonces a la necrófila en esta película se le da un aspecto como tiene un carácter místico, ¿no? Como que entra en mm. comunión con Dios a través del acto sexual con los muertos. De hecho, la representan en el acto sexual como muy místico, ¿sabes? Como muy Ajá. iluminado, como si fuera una santa. Y, Sin embargo, en el caso del hombre es todo como más carnal, más... hay de todo, porque por ejemplo en el caso de Budgeray es carnalísimo. Ajá, Aquí además un festival de sangre y de podedumbre y de gusanos. sí. Sin embargo, en contraposición, y ya en los últimos años tenemos un maravilloso director de cine que se llama Domiciano Cristofaro, italiano, que hace una versión libre se inspira de la famosa historia de Karen Grilly y hace pues Confesiones de una chica necrófila. Es una película que es maravillosa. Y le da otro tratamiento, un tratamiento bastante real en el aspecto de tratar a los muertos. Bueno, pues que tiene su relación sexual y no tiene nada de místico, sino tiene pues todo muy humano. Y entonces a mí esta película me fascina porque cuando la vi por primera vez, el sentimiento que a mí me entró es de empatizar con la necrófila, intentar entender qué es lo que le pasa por la cabeza y además también yo dije, madre mía, ojalá muchos vivos fueran tratados con el mismo cariño que trata esta necrófila a sus muertos. O sea, los trataba con una dedicación. Hay momentos que luego se apasiona y se vuelve loca, ¿no? Pero en el momento de la dedicación los trata con tanto amor, con tanta delicadeza, con tanto, aunque sea real, aunque le estés viendo la caca al muerto, Sí. porque se cagan, quiero decir, aunque estés viendo cosas desagradables en teoría, lo trata con tanto cariño, está tratada con tanta delicadeza, con tanta belleza la escena, que tú dices, ojalá muchos vivos sean tratados como estos muertos. Fue la Ujú. reflexión que yo tuve. Entonces,
es un caso real que generó pues tiene mucha riqueza dentro del cine. Hay otro caso femenino que lo hace Lamberto Bava, el hijo de Mario Bava, que es la famosa Macabro de 1980, donde pues, el personaje femenino pierde a su amante. Y entonces se lo pasa también con su amante, que conserva la cabeza del amante y se lleva su cabecita, la mete en la nevera para que no se le pudra mucho, y luego se la trae con ella todas las noches a la cama, pues para tener Claro, su noche festiva, ¿no? Seguir manteniendo el amor con su pareja, ¿no? claro, porque la necrofilia no tiene por qué ir siempre unida a un cuerpo entero. También No, pueden ser partes de un cadáver, ¿no? efectivamente, efectivamente. Aunque sí es cierto que es más, lo que más nos ha llegado a nosotros tiene Mm. un carácter, pues también de eso, del amor, que el necrófilo, digamos que se hace necrófilo porque empatiza con una persona, se enamora de una persona, no es un necrófilo sin más, que es que va al cementerio y le da lo mismo un cuerpo que otro, sino que hay necrófilos que son porque están tan enamorados de una persona que esa persona les fallece lo idealizan incluso más allá de la Sí. muerte e intentan conservar estos cuerpos, ¿no? Eso digamos que también está más en común dentro de la pintura y también en común dentro del cine. Y luego está, pues eso, los que conservan una parte que digamos que es como la que más desean, la más fetiche o simplemente la que más les apetece. Claro, y eso en tono romántico, pero por ejemplo, los que guardan, antes hemos hablado de los asesinos, psicópatas, que en fin, Mm. guardan trofeos y tal. Pero por ejemplo, ahora se me viene a mí a la cabeza la imagen típica de alguna reliquia, la mano de no sé quién, la mano de qué santo o de qué santa era, que dicen que tenía Sí, Franco, por ejemplo, que la llevaba de un sí, lugar sí, para sí. otro, ¿no? La mano incorrupta de santa no sé qué. Claro, eso también es otra forma de necrofilia, ¿o no? Sí, claro. Hombre, es que hay mil maneras de acercarse a la necrofilia. Entonces, yo me considero necrófila. Porque me encanta todo lo que tenga que ver con la muerte y con todo lo que esté asociado. Y tengo un puntillo, yo lo reconozco, tengo un punto morboso, pues mire, sí. ¿Es mi manera de enfrentarme a la muerte? Pues mire, sí, no lo sé. Quiero decir, pero estas cosas hay que tratarlas con naturalidad y dejarse ya Claro, es como un tema tan escabroso, ¿verdad? Sí, Porque nos recuerdan que nosotros también vamos a pasar por ese proceso que quizás choca mucho, ¿no? Enfrentarse, digamos, a la nada y a lo último. Entonces, hay mil maneras de acercarse a esto. Sí es cierto que, por ejemplo, me estoy acordando de películas por ejemplo, que sí que marcan un precedente y que me consta que Domiciano Cristófaro le tiene especial cariño como a mí, como yo, y que además toma y homenajea en sus películas. En una de sus películas vi un homenaje clarísimo, por ejemplo, a Mario Bava, este tipo de necrofilia de ese amor que se pierde y que no puedo seguir consumando o que no he podido consumar el amor con esta persona. O sea, amor de Laura de Petrarca, ¿no? Pues ese amor que nunca llegó a consumarse porque la bella joven se falleció. Entonces la tengo embalsamada en casa. Esto los italianos le llevan muy bien. O sea, Mario Bava, por ejemplo, en Lisa y el Diablo, el Diablo se lleva a los muertos. Hay un caso perfecto de esta tipología y la belleza de la imagen es tremenda, ¿no? Aunque hay un cuerpo putrefacto en la cama, pues digamos, Domiciano Cristóforo hace un homenaje dentro de sus películas. En una de sus películas, que ahora no recuerdo cuál es, hace un homenaje precioso, ¿no? A esta manera de plasmarlo, ¿no? Está Mario Bava, creo que Joe de Amato hace una también de este tipo de necrofilia, ¿no? Que ahora no recuerdo, demente o demencia, no recuerdo cómo se llamaba. Y también es este tipo de necrofilia, ¿no? De ese amor que se te va antes de tiempo, por decirlo de una manera, y que lo idealizas, ¿no? Y entonces mantienes el cadáver porque es como la añoranza de lo que ya no puedes hacer, ¿no? Entonces me lo tienes ahí como el cuerpo ujú, entero, ¿no? ujú. Entonces, Bueno, bueno, mismamente tenemos el caso de Norman Bates con su madre en el sótano, ¿no? efectivamente. Más seca que la mojama, ya hecha cecina la señora, pero bueno, a él ya sabes que la mejor compañía, la mejor amiga de un chico es su madre, ¿no? Pues él lo lleva Exacto. hasta ese extremo. Es decir, el tema de la necrofilia es que nos rodea y si se siguen haciendo, en este caso que estamos hablando de cine, películas, o se escriben libros, o se Mm, realizan artes visuales de otro tipo, pintura, diseño gráfico, cómic, es por algo, es porque el ser humano sigue de alguna manera explorando, también sigue sintiendo atracción, ¿no? A la vez que repulsión por esa exacto, faceta tan oscura que es intrínseca, repito, a nuestra propia condición de humanos. exacto. Y luego está, y por retrotraernos un poco a los años 70 otra vez, porque creo que son la década que mayor libertad creativa, hubo mucha más libertad creativa que ahora, yo creo.
Ujú. desde mi humilde opinión. No es casualidad que esta novela, El necrófilo, que es un necrófilo, quiero decir, este es un necrófilo, quiero decir, este no siente amor por ningún cadáver, sino que le fascina el cadáver, siente el placer sexual con los cadáveres, le importa, vamos, le da lo mismo la edad que tenga el cadáver, así que ya saben con lo que se van a encontrar, y es la única novela que yo conozco, porque sí es verdad que hay muchas novelas como historias como de Apollinaire y muchos escritores finales del 19 y demás que dentro de sus historias hay una necrofilia más amable, ¿no? Y después hay otros que dentro de la variedad histórica pues hay algún capítulo que trata necrofilia, pero esta es la única novela que yo conozco, Ujú. probablemente haya más, no lo sé, seguiré investigando, que trata una historia de un necrófilo de principio a final, o sea, es la historia de un necrófilo, por cierto, fascinante porque cuando terminé de leerla, o sea, cuando descubres que está escrito por una mujer, esto es fascinante, que se mete en la mente de un hombre. Es maravilloso. La novela es una maravilla. Y hay un corto de un cineasta que se llama Philip Barasat, de 2004, que se inspira en la novela del necrófilo y hace un corto muy fascinante que yo invito a ver, que yo creo que está a libre acceso en la red, que además tuvo problemas legales porque decía que instigaba a la necropedofilia o a la pedofilia, porque hay una sobrinita que, pues bueno, el necrófilo está en su casa y va al cementerio a buscar sus cadáveres para sus cosas, y entonces la sobrinita pues se queda con él porque no le queda otro familiar, y entonces la sobrina adopta el comportamiento del necrófilo. Ujú. Entonces la niña entiende que el necrófilo, la manera de empatizar y de recibir el cariño, es hacer lo que hace el necrófilo. Entonces ella pues se medio desnuda, se queda como tirada en la cama, como esto es la manera que tiene mi tío, ¿no? De mostrar Sí. empatía, ¿no? O algo, por decirlo de algún modo. Entonces es complicado, puede prestar a muchas cosas, es libre de interpretación, pero el pobrecito mío, pues tú las tuvo y las deseó con las leyes, porque, vamos, la obra, la pieza es una maravilla, es preciosa, guiños a la historia, al cine mudo, ese señor vetusto, pesado, calvo, con esas botas, recuerdo que eran como botas muy frankensteinianas, ¿sabes? Y luego también la estética del necrófilo, a mí me recordaba a una pintura del 19 que sí que era de un necrófilo, de verdad, creo recordar, que es de un pintor italiano que se llamaba Pietro Palletta, o Pagetta, como se quiera, creo que es Palletta, que era El odio, donde es un señor que está desenterrando de la caja literalmente a una dama, y parece ser que fue inspirado en una historia de verdad, ¿no? De un señor que no pudo poseer a esa señora en vida y entonces dijo, pues te poseo en la muerte, ¿no? Y entonces le practicó necrofilia. Creo que fue un caso real que causó conmoción y entonces este pintor pues lo llevó a término a través de esa pintura. Esa estética de ese necrófilo, así tan vetusta, tan pesada, tan negra, ¿no? Como una masa que no se termina de definir, me recuerda mucho a ese cuadro, la estética del corto, ¿no? Igual son fantasías mías, Bueno, asociaciones personales, son, pero puede ser que se tu visión, inspirara, tu no lo sé. interpretación también, tu punto No de estoy vista, segura, ¿no? sí, 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 sí. Claro, claro. Has nombrado, has dicho frankensteinianas, las botas esas, ¿no? Y claro, Sí, como me recuerdo que eran como unas botas muy pesadas, ajá, muy... Sí. pues ahí tenemos igual también otro ejemplo de cierto tipo de necrofilia. El doctor Frankenstein necesitaba cadáveres para crear vida. Es Exacto, que mira, es que es podemos ponerlo como un ejemplo, ¿no? No es exacto. que él sintiese adoración, sino que era una herramienta de trabajo precisamente para crear vida. Y es como el Efectivamente. círculo, ¿no? Que gira, la muerte da vida, la vida da muerte y todo, la rueda sigue girando y todo vuelve a empezar. Y es muy curioso cómo los trozos de esas personas, esa masa, al final resulta en un ser vivo que el mi pobre pues no pudo encontrar una fin en la novela, en Exacto, su historia, no encontró a alguien atraído por él, ¿no? Pero exacto. claro, claro, puede ser otro tipo de necrofilia, ¿no? La necesidad de esa materia muerta, esa Mm, afinidad con esa materia muerta para conseguir un objetivo. Estamos hablando de casos de placer, romanticismo, y en el caso del doctor Frankenstein, bueno, pues tenemos el objetivo de crear vida, un objetivo, podemos tildar de profesional y de exacto, científico, ¿no? Pero hay exacto. ese amor, podemos decir entre comillas, por los cadáveres. Bueno, de hecho, creo que Mary Shelley algo le tuvo que haber influido, que en aquella época no solamente se exhibían los cadáveres, sino que además estaba el famoso Luigi Galvani con la famosa pues experimento de que a través de la electricidad, pues que partes del cuerpo cobraran vida de algún modo, y yo creo que eso Mm. fue también lo que influenció. Entonces, de algún modo, está unido históricamente también, ¿no? Socialmente el fenómeno se une.
está relacionado, o sea que no vas más desencaminada, desde luego. Y Mm, por ejemplo, es que, claro, dentro del campo del arte, la necrofilia se hace más visible a través de los estilos del realismo y a través del simbolismo. Entonces, luego, el cine es que, es que nos buah, podemos quedar aquí hablando podríamos estar aquí, no sé, de 1000 años, maratón ¿no? una semana. Exacto, ¿no? Y profundizando por cada película que he visto, relaciones artísticas a trope mil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que dentro del campo del simbolismo, y por ir cerrando, porque me puedo... Patricia, es que estoy fascinada. Yo este tema yo lo vivo como una niña chica. Nuestro querido Alfred Kubin era un necrófilo, quiero decir. No, hombre, no es que él se acostara con cadáveres, pero él lo confesaba en sus memorias que él de niño se fascinó una niña que durante su vida pues pasaba de ella y de repente cuando falleció a él le fascinó verla muerta. Estaba enamoradísimo de la niña. De hecho, él iba al cementerio donde estaba enterrada y le llevaba sus juguetes como tributo. Quiero decir, los Mm, enterraba cerca de ella. Quiero decir, esto es curiosísimo. qué curioso, Entonces, sí. él siente esa fascinación por la muerte desde niño. Obviamente convive con la muerte, es un macabro de pro, tiene un humor negro que yo me partía de risa cuando me leí sus memorias, era tremendo personaje. Y en sus representaciones artísticas también está presente la necrofilia muy fuerte. Por un lado, no solamente los dibujos que realizaba, sino además también, que por cierto, de la camiseta, que bueno, lo veremos en pantalla, que es Ajá. el beso de 1903, que es un señor vivo que le está practicando un cunilingüis a un cadáver femenino, quiero decir, yo creo que es obvio, ¿no? Pero además también en la novela La otra parte hay un momento de necrofilia muy fuerte y que hace, los estudiosos del trabajo de Alfred Kubin hacen que se convierta por esto en una obra muy transgresora para la época, y es que narra sin ningún tipo de pudor la historia, pues un personaje femenino que hay que se llama Melita Lampenbonge y que tiene muchos amantes, digamos es el lado perverso femenino de la novela. Y entonces, pues una vez que Melita fallece, su amante desentierra la cabeza de Melita con su maravillosa cabellera rojiza, pero ya está putrefacta la cabeza, ya está podrida, ya tiene gusanos en los ojos. Entonces hay un momento que se describe que aparece el amante corriendo con la cabeza de Melita, ¿no? Como, es como que ella crea fascinación erótica incluso más allá de la muerte, ¿no? Entonces esa obsesión por poseer una parte de ese, ¿no? Del cadáver, eso es necrofilia, pero a lo bestia, además muchos perros rabiosos, porque creo que además Melita también creo que era zoofílica, detrás del señor, a ver, buscando, pues todos en una lucha por conseguir la cabeza de Melita. Ujú. Entonces esto era muy transgresor para la época también, ¿no? Para estas novelas escritas a principios del siglo XX. Bueno, yo creo que Por sería, supuesto, perdona, creo que también sería transgresor hoy en día, ¿no? Para a mucha gente, todos estos temas de los sí, que estamos hablando, sí que les puede impactar o les va a impactar o les va a sobrecoger o al menos se van a remover un poquito en la silla, ¿no? sí, Porque sí puede ser, sí. es lo que comentabas tú antes, el tema de la muerte y más allá, ya no solo el dejar de existir, sino que el cuerpo corrupto que va degenerando. Claro, esa es una visión que desde la parte de los vivos nos estremece, ¿no? Sí, sí, y además, cómo hemos ido, Patricia, más allá todavía? Porque, como bien te comentaba, de cómo ha transcurrido esto a lo largo de la historia, que pese a los casos reales, dentro del campo del arte nos hemos habituado a la podedumbre, a lo podrido y a lo maloliente. Y mientras antiguamente eso no se contemplaba porque era algo negativo, de hecho cuando los cadáveres se empezaban a pudrir, los necrófilos se sentían pena y los enterraban, ya no podían hacer más nada con ellos porque se iban a empezar a pudrir. Que es Ujú. el famoso caso de Dimetes, que es un caso que no voy a... bueno, simplemente lo nombro, pero que está ahí, que, bueno, se enamora de una mujer muerta y le practica pues su sexo hasta que empieza a pudrirse. Entonces su desesperación hace bueno, finalmente la acabe enterrando porque no la puede poseer estando podrida. Ujú. Sin embargo, eso ya en el siglo XX, en otras formas artísticas y en el cine se explota, pero vamos. De hecho, bueno, el caso de Domiciano Cristófaro lo lleva al máximo realismo y, y a la máxima efectividad de la escena. Entonces, el olor también nos penetra a través de los siglos. Quiero decir, esto Guau. no. Hay un cuadro antiguo del siglo del Renacimiento que se llama Los amantes putrefactos, los amantes muertos, perdón. Pero es que están podridos, están empezando a salir los gusanos, tiene mucha relación con esto que estamos hablando, y es que si ese cuadro oliera, es que daría un olor, Nos queríamos mm, mm, para atrás. sí, sí, daría olor a muerto, te daría Sí, verdadero sí, asco. A sí. lo mejor un necrófilo que le encanta el mal olor Mm, estaría fascinado. sí. Pues esto del mal olor que se ve en este cuadro se plasma con mucha maestría después en el cine. De hecho,
se ha ido, digamos, yo creo que uno de los primeros que lo hace es el director este danés, que no recuerdo ahora el nombre o belga, no recuerdo ahora de qué nacionalidad era, pero vamos, fue antes de Budgereit, y sí que plasma esto con maestría en su película. Fue yo creo que uno de los primeros que hizo esto sin pudor alguno, no sé si anterior también, pero vamos, esa festividad de recrearse en lo podrido, besarlo, tocarlo, llenarte de la podredumbre del muerto es digamos, el último paso, ¿no? Dentro del cine. Y esto se ve, pero vamos, hemos ido en un increchendo, ¿no? Hemos pasado de lo embalsamado a meternos directamente dentro de la caja Bueno, allá, y a no sé, revolcarnos. a meternos ya en plan CSI, ¿no? Vamos a investigar aquí las muestras de tejido. En fin, nos queda poco tiempo, Cristo. Sé que es un tema que daría para mucho, ya lo hemos comentado que podríamos estar de maratón, ¿no? Pero, ¿qué Sí. te apetece comentar ya en la recta final de esta sesión necrofílica de la cripta de Proyecto Terror? No, bueno, simplemente que pues, me quedaría hablando 1000 horas. Que dentro del mundo de la antigua mitología griega hay mucho, muy interesante. Que nada está inventado realmente, que cuando hay veces que muchas películas que he visto, pues de los 90, de los 80, independientemente de la década, hay muchas historias. Madre mía, esto me suena a la historia del famoso señor. Quiero decir, que ya hay como precedentes en la historia, no solamente reales, sino también en la literatura, ¿no? Y en la mitología. Entonces me imagino que ya hay mucha inspiración al respecto, pero que el tema da para mucho, que hay mogollón de tipos de necrofilia que están, vamos, de manera interesante plasmadas sobre todo en el cine. Es curioso porque hay cosas que dice que mejor no ver, Mm. ¿no? Que hay cosas que se pueden trasladar, se pueden transmitir en la literatura, pero no en el cine. Y en este caso, paradójicamente, creo que se ha trasladado un tema tan escabroso, ¿no? Y tan tabú de una manera tan magistral a veces y tan, vamos, de removerte bien el estómago, ¿sabes? Wow. Si no te va la marcha de este tipo, obviamente, Ujú. te remueve el estómago. Y es bastante interesante, ¿no? Y las conexiones que hay con todo, con la literatura. No hemos nombrado muchas obras literarias porque no daba tiempo, pero sí que obviamente hay mucho, digamos, mucha base literaria al respecto también, ¿no? Hay muchos casos reales que, como he dicho, muchas veces hay que tomarlos con pinzas. ¿Y esto se podía continuar en el arte del siglo XX? Por supuesto. ¿Que hay arte escabroso en el arte del siglo XX que traspasa las fronteras y los límites? Por supuesto que también. Incluso de necrofagia pura y dura, pero literalmente, sin cortarse ni con cristal. Que hay mucho al respecto, hay mucho que rascar desde luego. Y casos, por ejemplo, en las noticias se podría hacer hasta un recopilatorio de los famosos casos de necrofilia que han aparecido en prensa, incluso de algunas supuestas leyes que iban a aprobar tales parlamentos sobre apoyar la necrofilia en las 6 horas de recién fallecida la esposa o el esposo. Sí, sí, para Wow. despedirse y resultaba Wow. ser fake. Hay que tener mucho cuidado Claro. porque es un tema que presta también pues, a la broma, a la mentira y bueno, y no, y a jugar. Por eso te digo que en la investigación hay que ir con pinzas. Muchas de las historias que digo, pues siempre digo, se dice que, porque en muchas de ellas viene la palabra leyenda de por medio, entonces hay que tener mucho cuidado también, porque al ser un tema tan escabroso, pues también presta a que haya mucha leyenda alrededor, ¿no? A veces sí que lo había, Claro. pero y además peor que lo que se inventó, y a veces no. Entonces hay que hay que acercarse con mucho cuidado y con mucho, Sí, es verdad. Además, digamos, es un tema que despierta repulsión y morbo, yo creo que a partes iguales sí, sí, bueno, a partes iguales, porque obviamente habrá gente que te diga, no, por favor, o sea, no quiero saber nada, absolutamente nada, y es comprensible, es decir, no, da claro, repulsión, ¿no? Pero luego, claro, hay otra parte u otras personas que se van a tirar de lleno al pozo y también que hay diferentes niveles. Es decir, exacto. hay esa curiosidad Ujú. o ese interés por conocer, bueno, pues ciertos aspectos y ya luego, pues eso, te puedes meter directamente en el fondo, en el agujero negro, nunca mejor dicho. Pero Efectivamente, que que no se quiera hablar de ello no significa que no exista. Repito, es algo que ha exacto. estado ahí desde el principio, tú nos lo has comentado, y cómo no va a estar ahí si ha sido reflejado en el arte, en el cine, en la mitología, en la literatura, en la pintura, y que bueno, que seguimos conociendo casos reales que suceden hoy en día, en pleno Mm. siglo XXI,
y bueno, que están ahí, ¿no? Y aquí, pues en esta sesión de Proyecto Terror hemos procurado hacer un breve repaso. Claro que podríamos estar muchísimo más tiempo y si te parece bien, podríamos hacer una segunda parte. Antes has apuntado tú algo acerca de el siglo XX, el arte, en pintura, dices que hay unas Mm. representaciones realmente impactantes y además, claro, en lo que la actualidad también nos va trayendo. Entonces, igual lo dejamos así, en puntos suspensivos, para una segunda parte. ¿Te Genial, parece, Cristo? genial. Sí, porque además también hay fotografía, hay Claro. digo, vamos, performance, ¿no? Hay de todo Ujú. tipo, ¿no? Y hay instalaciones, hay un montón de material al respecto. Y se podría plantear un debate, porque tengo Vale. ahí en la cabeza una cosa. Vale, vale, genial. Oye, pues venga, lo apuntamos para hacer como una especie de Genial. segunda parte y de momento, bueno, pues esto ha sido para abrir boca sobre la necrofilia. Esta sesión Espero abrirles el peculiar. apetito. Sí, bueno, Como y ahora... nos encanta el olor a bómbice. ¡Ay! Ahora nos vamos a cenar, queridos. En fin, que súper interesante, porque eso es la dualidad, las dos caras de la misma moneda, repulsión y Exacto. atracción. Nos produce escalofríos, pero también despierta pues nuestro interés. ¿Por qué no? Cristo, pues nada, oye, estupendo, maravilloso haber podido conversar y sobre todo escucharte, porque se nota que es un tema que te apasiona y que te lo has currado, te lo has estudiado y me consta que sigues en ello investigando. Sí, sí. Y que nada, querida, que muchísimas gracias. Y venga, te emplazo para la próxima sesión, que puede que sea esta segunda parte o puede que verse de otro tema. Por otro tema, sin problema. Yo te lo agradezco mil porque la agradecida soy yo, porque yo sé que este tipo de temática pues es complicada y que me dejen explayarme a gusto. Desplayarme a gusto con esta temática, pues no, no pasa siempre, no pasa casi nunca. Entonces, tener un reducto que es sentirme como en casa, hablando de los temas que más me gustan, pues es un lujo hoy en día. Y más esta temática, y más en los tiempos que estamos. O sea que Claro. soy una privilegiada. Pues nada, privilegiados nosotros y ya sabes tú que aquí las criaturas de la cripta siempre te vamos a recibir pues como tú te mereces por todo lo alto porque sabes que tienes la celda de madre superiora aquí con tus Oiga, cadenas oiga, y tus cositas aquí en esta pequeña cripta muchas de gracias. habitantes tan encantadores. Te mando un beso enorme, muchos besos, abrazos y te emplazo para la siguiente. Genial, muchas gracias, Patricia. Besos. Besos para ti también, Cristo, y para todos vosotros, queridos, que estáis ahí, al otro lado, escuchándonos, viéndonos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas sesiones y ya sabéis que os esperamos en la próxima. Tenéis una cita aquí en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.